Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abimael Albarrán de Paz, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, Grupo 901. A continuación, el presente video está hecho para la asignatura de Procesamiento de Señales a cargo del ingeniero Javier Albiter Jaimes. A continuación se muestra el siguiente ejercicio llamado ejemplo 13.3. Se trata de un límite de salida. En algunas aplicaciones es necesario limitar los niveles de voltaje de una salida en un comparador a un valor menor que el proporcionado por el amplificador operacional saturado. Como podemos observar, para este circuito estamos utilizando un diodo Zener, el cual están diseñados para mantener un voltaje fijo a través del diodo. Cuando se polariza inversamente, esta capacidad se utiliza para proporcionar voltajes de referencia conocidos. Una operación importante es en fuentes de alimentación. Al emplear dos diodos Zener, estos limitan el voltaje de salida al voltaje Zener más la caída de voltaje directo. En este caso están alimentados a 3.3 volts y la caída de voltaje directo será de 0.7 volts del Zener, que se encuentra polarizado directo, tanto positiva como negativamente, como se muestra aquí en la imagen. Más que nada en este ejemplo, el uso de estos diodos es para mantener una señal de salida controlada y estamos suministrando en este caso en la terminal inversora de nuestro amplificador comparador 5 volts y está alimentado por 15 volts a la terminal de alimentación positiva y 15 volts negativos en la terminal de alimentación negativa. En este caso, al emplear este tipo de diodos, ya no tendría que ver nada nuestra alimentación. En ejemplos anteriores, estos tenían que ver bastante en nuestra señal de salida, ya que se saturaba dicho voltaje, pero en este caso, debido al empleamiento de este tipo de diodos, será controlada nuestra señal de salida. Y estamos empleando una resistencia de 150 kilo ohms y en el R2 de 68 kilo ohms, ambas conectadas a tierra, y en este caso va conectadas a nuestra terminal no inversora positiva del comparador o amplificador operacional y conectadas a nuestra salida. El procedimiento está realizado de la siguiente manera. Este comparador tiene histéresis y límite de Zener. El voltaje en D1 y D2 es una caída de 0.7 más 3.3 que nos da un resultado de 4 volts. Y para calcular nuestro voltaje en el punto de activación superior e inferior y conocer nuestra señal de salida, es necesario realizar los siguientes cálculos. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1 es igual a el voltaje de salida menos el voltaje de salida más el voltaje de nuestros diodos, de que es de 4 volts, teniendo un voltaje en R1 de 4 volts y el amperaje en la resistencia 1 es igual a
el voltaje de la resistencia 1 sobre el valor de la resistencia misma, que es igual, despejando, a 4 volts sobre el valor de R1, que es de 150 kilo ohms. Tenemos como resultado un amperaje de 26.6 microamperes. Para el amperaje de la resistencia 2 es igual a la resistencia 1, ya que ambas están conectadas en serie, o sea que es un resultado de 26.6 microamperes. Y para calcular nuestro voltaje de la resistencia número 2, multiplicamos el valor de la resistencia por el amperaje, multiplicando así 68 kilo ohms por 26.6 microamperes. Tenemos como resultado un valor de 1.813 volts en la resistencia número 2. Y para conocer nuestro voltaje de salida, es decir, nuestra señal de salida, es necesario sumar el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, y esto es igual a 4 volts de la resistencia 1 más menos 1.813 volts de la resistencia 2. Tenemos como resultado en la parte positiva de nuestra salida un valor de 5.813 volts, y en la parte negativa de nuestra señal de salida un valor o rango de 5.813 volts. Como podemos observar, debido a que estamos empleando nuestros diodos Zener, este resultado de la señal de salida se ve afectado. Como lo mencionaba anteriormente en ejercicios anteriores, el voltaje de alimentación era igual a nuestra salida. Esos eran los parámetros o rangos máximos y mínimos, pero en este caso, debido a que estamos empleando estos tipos de diodos Zener, se ve limitado nuestra señal de salida. Y ahora vamos a ver la relación de nuestra señal de entrada con nuestra señal de salida, pues calculando el voltaje en el punto de activación superior e inferior. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. En VUTP tenemos que dividir nuestra resistencia número 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, multiplicada por el voltaje de salida en el rango positivo, que sería, despejando, 68 kilo ohms sobre 218 kilo ohms multiplicado por 5.18 volts. Tenemos como resultado en el voltaje en el punto de activación superior un rango de más 1.813 volts, que se encuentra ubicado en este punto. Y para calcular nuestro voltaje LTP, o voltaje en el punto de activación inferior, utilizamos la misma fórmula, solo que en este caso, en lugar de nuestra salida sea positiva, ahora es de manera negativa. Y dividimos 68 kilo ohms sobre 218 kilo ohms multiplicado por menos 5.18 volts, teniendo como resultado en VLTP, o voltaje en el punto de activación inferior, un valor de menos 1.813 volts, ubicado en este punto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestra señal de entrada, al alcanzar el voltaje de activación superior, nuestra señal de salida se descenderá hasta el rango máximo, en este caso en el tren inferior, o sea, menos 5.18 volts. Y cuando en este caso el voltaje en el punto de activación inferior llegue a menos 1.813 volts, nuestra señal de salida ascenderá al voltaje máximo, que es de 5.813 volts. Y ahora procederemos a simular nuestro circuito en el simulador para
tener una idea más clara. Muy bien, ya nos encontramos situados en nuestro simulador. En este caso estoy utilizando el software de simulación de Multisim y pues podemos observar nuestros componentes, un amplificador operacional, en este caso el 741, sus terminales de alimentación de 15 volts en la parte superior y 15 volts en la parte inferior de valor negativo, ambas alimentadas a tierra. Y tenemos aquí nuestras resistencias de 150 kilo ohms, 68 kilo ohms conectadas en serie y a su alimentación de tierra. Y también estamos haciendo uso de otra resistencia, en este caso para este ejercicio de 150 kilo ohms. Nuestros diodos Zener con un rango de alimentación de 3.3 volts y generando 0.7 volts, que en un rango total nuestros dos diodos Zener están consumiendo 4 volts, como lo vimos en las operaciones correspondientes de este ejercicio. Y para generar nuestra señal estamos usando un generador de funciones o generador de señales, en este caso de tipo senoidal a 5 volts. Para medir nuestras señales estamos usando un osciloscopio. Muy bien, una vez explicados los componentes procedemos a simular y comprobar nuestro resultado. Muy bien, en el canal A podemos observar nuestra onda de señal que está siendo suministrado, Bin, nuestra onda senoidal de 5 volts. Si lo situamos aquí, podemos observar que es de 4.975 volts, muy cerca de los 5. En el canal B es nuestra señal de salida del amplificador operacional, en este caso con un valor de 5.281 volts. Suelen variar un poco nuestros rangos debido a que los componentes físicos siempre cambian un poco sus valores, pero nuestros cálculos correspondientes se pueden demostrar en el canal C y el canal D. En este caso estoy suministrando dichos voltajes para comprobar nuestro voltaje en el punto de activación superior e inferior. En el canal C estoy suministrando 1.813 volts para comprobar y mostrar el voltaje en el punto de activación superior. Si nos situamos en esta parte donde nuestra señal de salida está en este rango de 1.813 volts, podemos ver que nuestra señal, en este caso que está situada en el canal B, está descendiendo a su punto máximo, que es de menos 5.248 volts. Y cuando nuestra señal de entrada está en un rango de menos 1.813 volts, que es el voltaje en el punto de activación inferior, inmediatamente nuestra señal de salida nuevamente asciende al voltaje máximo positivo, en este caso de 5.249 volts, y así sucesivamente. Como podemos observar, nuestro resultado es correcto. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.